Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:34. Bienvenidos a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevistas, donde hoy empezaremos la radiografía nacional. ¿Qué es y por qué arrancamos más temprano? Bueno, todos los lunes, desde hoy y hasta el próximo 2 de febrero, que se celebren las elecciones nacionales, Noticia Monumental, en su espacio de Minuto a Minuto, va a ser este espacio de radiografía nacional donde analizaremos diferentes aspectos del país, de la actualidad costarricense, con el fin de hacer un balance en la primera parte del programa, con un balance que hemos hecho nosotros también antes del programa, un reportaje especial que tenemos, para en la segunda media hora del programa hablar sobre propuestas específicas en las que deberían de trabajar los candidatos desde ya, con el fin de corregir algunos aspectos. Hoy hablaremos de carreteras. Está con nosotros don Guillermo Loría, quien es director del programa de Ingeniería en Transportes de la ANAME, y don Olman Vargas, quien es director del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Muy buenas tardes a los dos y gracias por estar aquí. Buenas tardes, muy contento de estar por aquí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con todos los radioescuchas. Gracias. Bueno, a ustedes les toca, junto conmigo hoy, inaugurar este espacio que lo que buscábamos, como le decía a nuestros oyentes, es hacer en la primera parte un balance del estado de situación y segundo, a los dos como especialistas que han sonado millones de veces en nuestros noticieros hablando sobre el tema, es generar propuestas concretas que los candidatos tengan finalmente que tomar en consideración a la hora de plantear sus propuestas de gobierno. Son las 2:35, bienvenidos todos los que nos escuchan a través de 93.5 en FM y en diferido en Canal 2, la imagen de la radio esta noche de 9 a 10 de la noche. Vamos a escuchar un reportaje especial que preparó nuestra compañera Floribeth González, que lo sonábamos esta mañana también en primera emisión, que es precisamente un informe que generó la ANAME sobre el estado de las carreteras en nuestro país, para después iniciar con ellos el análisis de lo que, no solo lo que dice el reportaje, sino más allá del sector de carreteras, para después entrar entonces con las propuestas en específico. Escuchemos a Floribeth González. Un informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la ANAME, dado a conocer hace unas semanas, indica que el Consejo Nacional de Vialidad invirtió poco menos de 67.000 millones de colones entre el 2012 y el 2013 en la red vial nacional. De esa cantidad, unos 13.000 millones, equivalentes al 22%, se gastaron en intervenir de manera superficial mediante bacheos algunas vías del país que necesitaban reconstrucción. Por esa razón, el director del Programa de Ingeniería de Transportes de la ANAME, Luis Guillermo Loría, considera que dentro de un par de años tendrán que ser arregladas otra vez. El informe indica que de los 5.000 kilómetros evaluados, solo unos 1.000 no necesitan intervención, mientras que en unos 500 hay que reconstruir completamente. Además, el estudio explica que el 40% del total de la inversión realizada por el CONAVI corresponde a bacheos y sobrecapas delgadas. Así lo explica Loría. Bueno, nosotros tenemos datos, que son datos técnicos científicos, que dicen que la inversión que ha hecho el país en los últimos años, básicamente en el orden de los 60, 70 mil millones de colones, solo ha permitido sostener o mantener la misma condición de la red vial de hace 2 años. Vamos, eso se puede interpretar de diversas maneras. Lo bueno es que no está peor que antes. Lo malo es que toda esa inversión que se ha hecho, que son miles y miles de millones de colones, no ha surtido el efecto que se quisiera para realmente y conscientemente decir que la red vial está mejorando con base en la inversión que se realizó. Cabe resaltar además que todas las rutas del país fueron intervenidas en los últimos años, incluso las que necesitan reconstrucción completa. No obstante, la ANAME concluye que la red vial no ha tenido un cambio significativo. También el informe indica que a pesar de la inversión, la condición de algunas rutas se ha deteriorado. Sí, en este momento nosotros tenemos un porcentaje de carreteras importante que está muy deteriorada. Básicamente, realmente para reconstrucción debe haber un 15% de construcción y reconstrucción y lo que se llama rehabilitación mayor, que son proyectos que, digamos, 1 kilómetro más o menos, si es mezcla asfáltica, debe costar $500,000. Entonces, eso requiere de una inversión mayor, pero requiere igual de decisiones país, ¿verdad? Requiere hacer un plan de gestión que sea técnicamente viable, que se vea la inversión
en varios años plazo. Eso no se puede corregir en un par de años, requiere de una inversión bien programada. En el estudio descubrieron además que el 35% de la red vial se puede mantener en buena condición, con inversiones de bajo costo, mientras que un 5% es candidato a ser reconstruido por completo. Como parte de la investigación, los ingenieros de la NAME evaluaron 364 estimaciones de pago 2010-2012 para medir si esa inversión tuvo los efectos deseados, que es la mejora de red vial, y concluyeron que el país carece de un gran sistema de gestión que rehabilite las carreteras haciendo una inversión eficiente. Ese mismo estudio da a conocer que la capacidad estructural de las carreteras de nuestro país para resistir las cargas de los vehículos sin fallar es, en la mayoría de las rutas, aceptable. Un 87,9% de la red presenta una buena capacidad estructural y el restante 12,1% sí requiere de intervenciones importantes y de alto costo. Además, un 38,5% de las rutas presentan pavimentos donde la calidad de la superficie asfáltica se ha deteriorado, hasta un punto en que afecta la velocidad de tránsito. Y un 26,3% de la red vial presenta condiciones variadas que representan en su mayoría pavimentos en situación de extremo deterioro. El representante de la NAME dijo que las carreteras del país son muy irregulares y presentan deterioro prematuro que se ve traducido en inversiones por mantenimiento del vehículo y accidentes de tránsito. Bueno, las características más importantes, son muy irregulares muchas de nuestras carreteras. Entonces el carro brincotea, para que la gente lo entienda, y ese brinco hace que el carro se deteriore más rápido. Entonces nos cuesta más gasolina y nos cuesta más el mantenimiento del carro. Segundo, ese mismo brincoteo de los vehículos hace que las carreteras se deterioren más rápidamente, y eso nos cuesta en el bolsillo directamente porque tenemos que estar pagando sobre los mismos pavimentos las mismas reparaciones cada 2 o 4 años. Entonces es un círculo vicioso, casi no logramos mejorar las carreteras y al final los vehículos se nos destruyen más y tenemos que pagar más impuestos, tenemos que pagar más gasolina, tenemos que reponer partes del vehículo más rápido de lo que se debiera. Entonces eso, ahí hay efectos directos sobre todos los consumidores, además de que extrapolando el país se vuelve menos competitivo, tenemos menos producción, y hay otro aspecto, la seguridad vial, muchos accidentes innecesarios por huecos, por carreteras que derrapan, porque no hay buenos drenajes, porque no hay buena señalización. Por otro lado, la provincia que tiene carreteras en peor estado es Alajuela. De hecho, Alajuela es la provincia con más kilómetros de red vial. En total se trata de 1.242.8 kilómetros, de los cuales 392.88 presentan un estado muy deficiente según el Índice de Regularidad Internacional, que mide el nivel de confort de los usuarios cuando transitan por la vía. Alajuela además tiene 453,14 kilómetros en estado deficiente y 389,21 en condición regular, mientras que unos 7,63 kilómetros tienen buena condición de regularidad superficial. Estos datos, sumados a su capacidad estructural y durabilidad, convierten a Alajuela en la provincia cuyas carreteras necesitan mayores intervenciones. Finalmente, la NAME está trabajando en un informe científico que demuestra que si el gobierno continúa tomando las decisiones sobre intervenir la red vial nacional con los mismos criterios que hasta ahora, el 25% de las carreteras del país necesitarán reconstrucción en el año 2020. Informaron Floribet González y Esteban Aronne. Dirección Randall Rivera. Minuto a minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Son las 2:42 minutos. De esta forma escuchábamos a nuestros compañeros Floribet González y Esteban Aronne. Son las 2:42. De esta forma escuchábamos a Esteban Aronne y a Floribet González, nuestros compañeros periodistas que prepararon el balance que lunes a lunes les vamos a llevar a ustedes sobre asuntos en particular. Hoy están aquí dos personas que, reitero, han hablado muchísimo con nosotros en nuestras notas sobre la situación de las carreteras, y lo que buscamos precisamente es que sea gente ajena al gobierno, por eso no hay nadie del MOP, ¿verdad?, para generar algunas recomendaciones y una visión muchísimo más independiente para que en realidad los candidatos lo tengan como insumos a la hora de generar sus propuestas. Así es que empecemos con don Luis Guillermo Loría, director del programa de Ingeniería en Transportes de la NAME. Don Luis, la NAME se ha caracterizado por ser un fuerte crítico
pero no solo críticos, sino que hace informes que serían carísimos, digamos, a nivel internacional y que lo brindan a la población para conocer un estado de situación. Vamos a partir de lo general a lo más específico, pero si tuviéramos que resumir el estado actual de las vías costarricenses, que además es importante, a la gente no le importa tanto si es vía nacional o vía cantonal, a la gente no le importa finalmente esa parte administrativa, lo que le importa es cómo están las calles por las que pasan. ¿Cómo podríamos resumir el estado de las vías en Costa Rica, don Guillermo? Bueno, en general, de nuevo buenas tardes. El estado de las vías es regular, ¿verdad? Nos hace un país poco competitivo. La red vial nacional, como lo hemos dicho, no está en tan mal estado después de 14 años de intervenciones sucesivas con inversiones millonarias de miles de millones de colones de parte del CONAVI, usando el impuesto a los combustibles, y en general la red vial cantonal está pésima, ¿verdad? La red vial cantonal es muchísimo peor y nosotros también hemos medido redes viales en unos 12 cantones. Y sí, hay mucha inversión que hacer, pero lo más importante es que la inversión hay que hacerla de forma adecuada, sistematizada, bien gestada, ¿verdad? Bien pensada y planificada, porque si no es como meter plata en, como decían nuestros campesinos, en saco roto. Pero lo que hemos hecho de alguna forma es una inversión carísima para mantener lo que tenemos, pero con esa inversión mejor sistematizada pudiéramos haber desarrollado mejores obras. Sí, no hay duda. Nosotros en eso hemos sido muy francos. Es bueno que la gente entienda, nosotros somos académicos, ¿verdad? Y la academia en eso es rigurosa. Si nosotros hubiéramos tenido una mejor planificación de obra, bien validada con la población, porque eso es muy importante, las decisiones ya no se pueden tomar solo en San José, ¿verdad? Sin ir a hablar a las comunidades, la inversión, tendríamos obras de mayor calidad que con menos mantenimiento podrían estar en buen estado y no estar en lo que seguimos haciendo cada 2 o 3 años, que es básicamente reparar las mismas carreteras que muy rápidamente están en una condición que requieren intervención. De ahí la frase que usted utilizó cuando brindó este informe, que usted decía era como botar la plata, finalmente es invertir un montón de plata para mantenerla 3 años para después volver a venir a invertir la misma cantidad de plata. Sí, nosotros hablamos mucho de eso. Nosotros no nos gusta ver cifras de inversión solo en miles de millones de colones. Nos gusta como una herramienta de transparencia y de eficacia de la inversión de obra pública, a ver cuál es la condición, porque digamos, usted me puede decir, mira, yo le metí a este puente $4 millones, sí, pero si usted en 2 años tiene que repararlo otra vez, esa inversión no funcionó muy bien. Ahí es donde nosotros hablamos no solo de cantidades o de listados de proyectos, sino también de que la inversión sea eficiente. Don Olman, para ustedes desde el Colegio Federado, que ha sido además bastante crítico también, al igual que la ANAME, digamos que son las 2 figuras independientes más críticas de la situación que vive el país en carretera, ¿cuál es, en resumen, para ustedes el estado actual de las carreteras en Costa Rica, don Olman? Sí, nosotros coincidimos con el ANAME, como decía Luis Guillermo, en que el estado probablemente sea un estado regular. Pero yendo un poco más allá, en realidad lo que nos parece es que hay un problema estructural muy importante en este momento en el gobierno central para enfrentar el problema de la infraestructura vial. En atención a toda una serie de políticas que se han tomado desde hace muchísimos años, y por qué no decirlo, bastante equivocadas en cuanto al manejo de lo que es la red vial, sobre todo a la falta de planificación de la inversión como se debe dar en la red vial, y a una inversión que uno podría decir ha sido totalmente irregular en el sentido de que a veces se orienta hacia un lado, después se orienta hacia otro, no ha habido una línea, una dirección clara de cómo invertir los recursos que se generan a través del CONAVI para el mantenimiento de la red vial, incluso para la construcción de obra nueva también. Nos parece que hemos llegado a un problema realmente importante, a un problema muy serio sobre el estado de la infraestructura vial y sobre todo de cómo se debe resolver eso hacia el futuro. Y si a eso pues le sumamos un deterioro que es muy triste, sobre todo de una estructura importante para el país, como lo es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en todo su funcionamiento, en todo su proceso de gestión administrativa, pues podemos concluir que estamos realmente ante un problema que es muy importante y que si no se toman toda una serie de medidas en el corto plazo, va a costar mucho poderlo resolver. No, Olman, precisamente cubriendo las conferencias de prensa y los informes que han generado ambas instituciones, hemos aprendido cómo hay diferentes niveles de análisis, ¿verdad? Hay un análisis de la estructura como tal y me corrijo don Luis si lo digo mal, del asfalto, por ejemplo, de la capa asfáltica, ¿verdad? Hay otra que es de la estructura como tal de la carretera y otra además que es, por ejemplo, la capacidad que tiene nuestra red vial ante la cantidad de vehículos que circulan hoy en nuestro país. En cuanto a la estructura del pavimento, que generó muchísima polémica del informe de la ANAME, don Olman, ¿ustedes qué notan como las debilidades más fuertes en cuanto a ese aspecto en particular?
Sí, en ese sentido es muy claro la necesidad de tener un monitoreo constante sobre el estado de las diferentes rutas del país y sobre todo, en eso hay que ser claro, sobre las rutas más importantes del país. Hay rutas que son neurálgicas para todo el desarrollo socioeconómico del país, por lo cual deberían tener una atención que uno podría considerar prioritaria, y así sucesivamente, en atención a la importancia de las rutas, pues se deben ir dando las atenciones correspondientes, y sobre esas rutas pues mantener un monitoreo. Hay una serie de índices que se calculan para conocer el estado del pavimento, para conocer el estado de la estructura que está bajo ese pavimento, y sobre eso entonces se van planificando, se deberían ir planificando las inversiones de una manera adecuada. En realidad, básicamente lo que se atiende es mediante un proceso de bacheo regionalizado con la contratación de una serie de empresas, incluso un bacheo que muchísimas veces no se hace ni siquiera de la mejor manera posible por diferentes razones, tal vez más técnicas, que podemos conversar más adelante. Pero no hay una línea de inversión, no hay ni siquiera un inventario adecuado de cuál es el estado de las rutas. Hasta ahora pues que la ANAME está haciendo una serie de informes y que ha venido a poner un poco el dedo en la llaga sobre cuál es el verdadero estado de las rutas, y lo que debe es llevar a que se haga una priorización adecuada de las inversiones que se deben de realizar. Y en ese sentido también es importante decir de que las cantidades de dinero que se manejan son muy altas en este tema, son cantidades importantes, son procesos importantes, y entonces deben de ser procesos muy transparentes, que más bien propicien una gran cantidad de empresas que se involucren en esto. En otras áreas del sector de la construcción, por ejemplo en la construcción de edificios, usted ve una gran dinámica, una gran cantidad de empresas que compiten entre sí, y que ha elevado enormemente el nivel de competitividad. En este caso de la infraestructura vial no es así, más bien cada vez hay menos empresas, son unas muy poquitas empresas las que están en el área, no hay una competencia adecuada, y más bien el proceso, en lugar de ser un proceso dinámico, termina siendo casi un proceso estático de involucramiento de la empresa privada en la participación de todo este tipo de procesos licitatorios para atender, por ejemplo, el estado de la red vial nacional. Y todo eso entonces hace que la situación, más bien, en lugar de generar un proceso fluido, dinámico, de mejoramiento, más bien uno ve un proceso de estancamiento, de vicios, de malas costumbres y de cosas que no son adecuadas y que probablemente no van a influir de ninguna manera positiva para poder resolver el problema en un corto plazo. Don Luis Guillermo, ¿cómo lo ven ustedes que hicieron el informe y que cuando uno lo ve de afuera sin ser técnico se asusta de algunas de las cosas que ustedes nos vinieron a explicar? ¿Cómo está el estado de la capa de rodamiento? Creo que se llama así. Sí, exacto, se llama capa de rodamiento de ruedo, así lo hemos tropicalizado los ticos. Una buena acotación que hace usted, don Randall, es que nosotros hablamos de un concepto de carretera que se llama de cerca a cerca o proyecto completo. Ya no es solo ver, digamos, el pavimento, la capa de ruedo, es ver la hidráulica, es ver los drenajes, es ver el corte del talud, es ver la seguridad vial, que ha sido muy desdeñada y a veces como un estribillo de propaganda se habla mucho de seguridad vial, pero a veces cuando llega proyecto de carretera no es tan importante, ¿verdad? La pintura es fundamental, lo que llamamos ojos de gato, las barreras de contención, todo eso son elementos fundamentales en una carretera, particularmente si es primaria. Ahora, las capas de ruedo en particular, desgraciadamente muchas de las que hemos puesto se han puesto sobre pavimentos en muy mal estado, entonces no duran mucho, ¿verdad? O en algunos casos, pues lo peor es hacer bacheo. Le voy a decir, internacionalmente en una carretera principal no debiera bachar más del 8% del área, ¿verdad? Entonces estamos hablando que una carretera de 1 kilómetro, un tramo, no debiera tener más de 80 metros de bacheos. Ya cuando usted tiene que bachar más de eso, es mejor arrancar la carretera o toda la capa de arriba y poner otra nueva. Desgraciadamente, muchas veces las inversiones que hacemos son así. Ahora, y nosotros hemos sido muy, muy enfáticos en afirmar, no es que tengamos el dinero en este momento para reparar toda la red vial, los 5,000 kilómetros, y poner los full extras para que la gente lo comprenda. Pero sí tenemos que tener un plan de inversión que maximice lo que usamos y que se maximice las carreteras en buen estado, y que en algunos puntos donde tenemos solo que hacer bacheo al principio porque no hay plata para meterles más, después podemos volver en 3, en 4, en 5 años intervenirlas. Ahí es donde nosotros a veces molestamos, porque nuestras auditorías, este informe que estamos, es como un examen de sangre, no hay por qué enojarse, pero sí sabemos que hay grupos, particularmente grupos de mucho poder, que ellos quisieran decir a dónde va la cuadrilla de bacheo o a dónde va la mezcla asfáltica, y en eso nosotros disentimos, porque para eso está el técnico especializado, y volvemos a la raíz del asunto. Es un asunto más que de técnica de ingeniería, de toma de decisiones. Tal vez ahí nos gustaría agregar algo muy importante.
Hay cosas que son de análisis básico, conceptual. En cualquier curso básico de carreteras le dicen a usted que el agua es el enemigo número 1 de la carretera, por lo menos el factor que con más cuidado tiene usted que manejar. Y estamos en un país donde probablemente es uno de los países que más llueva. En Berna tenemos una gran cantidad de agua, muchísimos meses de lluvia, más de 8 meses de lluvia, con una gran intensidad y con una gran cantidad de agua que cae. Entonces, desde el punto de vista técnico de carreteras, el manejo de esa agua es fundamental. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que en el mantenimiento de una carretera en buen estado es fundamental el manejo de los drenajes, el manejo de las alcantarillas, el manejo de todo lo que se llaman las obras de artes que están relacionadas con los flujos de agua. Y es precisamente lo que más descuidado está. Usted puede ver que todas las cunetas, los caños, los drenajes se encuentran sucios, obstruidos, las alcantarillas obstruidas, llenas de palos, precisamente por la misma dinámica del que tiene el agua en este país. Los ríos se ven llenos de palos, de piedras, todo ese tipo de cosas, y todo eso va a dar a las alcantarillas, ahí se acumulan, eso genera después inundaciones, genera que el agua vaya encima de las carreteras. Y entonces una cosa tan básica como es el manejo, por ejemplo, de todas las obras para el manejo del agua, y que no es tan caro como atender propiamente el estado de la estructura de un pavimento, está absolutamente de lado. Nadie toma en consideración eso, no lo hace el ministerio, no lo hacen los municipios, no lo hacen la gente encargada, y eso entonces hace que se deteriore muchísimo más rápidamente la capa de rodamiento, la estructura de pavimento de las carreteras, y entramos como en un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, si pusiéramos atención en una cosa que a lo mejor desde el punto de vista de costo no tiene un costo tan alto, pero a lo mejor desde el punto de vista de rendimiento nos daría una mucho mayor vida útil en las carreteras, y son cosas a las que no se les presta absolutamente ninguna atención. Aquí somos tan raros porque igual que llueve aquí, llueve en Panamá y llueve en Nicaragua y llueve en prácticamente todo el istmo, pero uno no ve digamos, la cantidad de huecos que se ven en las carreteras nacionales cuando uno tiene la oportunidad de visitar alguno de los otros países del istmo. Recuerdo hace unos 15 años vino un amigo guatemalteco y me acuerdo que se fue asustado del estado de las carreteras, de verdad, porque me decía, es que aquí 10 metros un hueco, 10 metros un hueco, 10 metros un hueco, es prácticamente lo que hay. ¿Qué es lo que hacemos diferente, tan diferente a los demás, que finalmente nos genera este estado de las vías, ¿no? Son ejemplos muy buenos estos que usted decía, don Randall. Por ejemplo, conozco la red vial de Nicaragua, la red vial nacional, ¿verdad? Tenemos que diferenciar en eso, porque la red vial costarricense sí es muy densa. Nosotros somos el segundo país en densidad de carreteras de Latinoamérica. Pero sí, por ejemplo, Nicaragua, ellos se preocupan mucho porque la red interamericana esté siempre en perfecto estado. Vea qué interesante, ellos sí tienen claro que una carretera interamericana tiene que estar en perfecto estado de abierta 100% del tiempo. Nosotros hemos tenido discusiones serias en ese tema, porque a veces a nosotros se nos viene cualquier temporal y en la interamericana, en las rutas neurálgicas, se nos cae un puente, se nos falsea, hay un deslizamiento, etcétera. Entonces, eso no lo podemos aceptar. Ni qué decir Panamá, ¿verdad? Panamá nos ha superado por mucho, no solo por cómo mantienen esa misma interamericana, sino con la velocidad que han tomado decisiones para agilizar lo que se llama la operación del sistema de transporte, que ahora lo estamos viendo. Nosotros tenemos 1 millón y pico de carros con la misma red vial que había en 1960, ¿verdad? En cuanto a la cantidad de calles y la geometría disponible para que uno se pueda mover. Entonces, en efecto, sí, nosotros no tenemos tan claro que la interamericana, y nosotros lo hemos dicho muchas veces, el eje que va entre los puertos y entre las fronteras, ese eje en particular debiera estar en perfecto estado todo el tiempo, con materiales de muchísima calidad, para evitar precisamente eso. Pero como decía Olman hace un ratito, tomando en cuenta desde lo fundamental, que son los drenajes, la geotecnia, los taludes, etcétera, ¿verdad? Eso a veces nosotros no lo tenemos tan claro. Pero el MOP no tiene esos especialistas, porque uno siente a veces que el ministro o el viceministro es el que dice, hagamos esto en tal carretera, ¿verdad? Y usted dice, ¿y el cuerpo técnico que tienen atrás y que se mantiene después de los 4 años que se va el ministro? Sí, usted está haciendo una pregunta que es, como decían antes, la pregunta de los 50.000 5. Realmente el proceso de deterioro en la estructura del MOP como organización se debe a varios factores importantes. Desgraciadamente, durante muchísimos años ha habido un proceso de mucha politicaría en el MOP. Llegaron muchas personas que asumieron la responsabilidad del ministerio, pero no con un interés, digamos, país, sino con intereses politiqueros de favorecer ciertas zonas, ciertas regiones, ciertas vías, y eso ha generado problemas importantes.
Otro problema importante es que el grupo técnico del ministerio se redujo de una manera muy importante. Hará 20 años había en el MOB 200 y pico de profesionales en ingeniería civil, por ejemplo. En este momento creo que con costos llegan a 70, cuando la red vial más bien se ha densificado, ha crecido, tiene un nivel de complejidad muchísimo mayor, y es prácticamente la tercera o cuarta parte de los profesionales que tenía la institución hace 20 años. Y además hay un proceso de gestión administrativa terrible, la falta de recursos, que no tienen gasolina, no tienen vehículos, no tienen computadoras, no tienen modelos adecuados para manejar todo ese tipo de cosas, ha hecho que entonces como organización la respuesta sea muy mala, sea muy lenta, no sea la adecuada para las exigencias que tiene el país en este momento. Y cuando se generó el CONAVI en el año 2000, realmente fue una gran oportunidad de haber hecho una organización muchísimo más moderna, adscrita al MOB, pero con una independencia administrativa y financiera. Y desgraciadamente, pues después de 13 años, podemos decir que el CONAVI ha venido a ser casi que una copia del MOB, con algunas pocas diferencias, pero no logró como como institución generarse como una institución moderna, con altos niveles de eficiencia. Y bueno, y por eso en este momento se hace absolutamente necesario la reestructuración tanto del CONAVI como del MOB, reorientar esas dos instituciones para llevarlos a realizar el trabajo que les corresponde con la eficiencia y la responsabilidad que corresponde. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos para hablar del MOB, el CONAVI y los modelos de concesión. Antes de ir con las recomendaciones, gracias por estar con nosotros en Minuto a Minuto. Vamos a la pausa y ya volvemos. Cuando la noticia trasciende el paso del tiempo y el instante no basta, Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Una realidad compleja exige un análisis profundo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Son las 3:05. Estamos en Minuto a Minuto hoy en Radiografía Nacional, analizando precisamente la situación de las carreteras de nuestro país y del MOB y del CONAVI como tal. Uno llega al CONAVI, yo no sé si últimamente han estado en la sala de sesiones del CONAVI, donde están las fotos de todas las juntas directivas, ¿verdad? Ahí hemos estado. Y uno se encuentra como 100,000 fotos de todas las juntas directivas que han pasado a través de los años. Y uno dice, aquí hay una junta directiva prácticamente por año, con un ministro que dura 4 años, que nunca dura 4 años, ¿verdad? En el MOB. Y usted dice, todo este movimiento burocrático para una institución que uno la ve tan amarrada de manos, y además con algunas decisiones que uno no entiende, en lo particular como que no están apoyadas en criterios técnicos. ¿Cuál es la realidad hoy del CONAVI, don Alman? Sí, bueno, usted bien lo dice, probablemente si hacemos un recuento debemos de tener alrededor de unas 6 o 7 administraciones donde nunca en el área específica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes un ministro o ministra ha durado los 4 años. Al menos han habido 2 y en algunas oportunidades incluso 3. Eso quiere decir que si sacáramos el promedio de atención de un ministro, con costos va a llegar a los 2 años y probablemente ni siquiera. Y eso significa también toda una serie de cambios también en los mandos medios, en los viceministros, y cuando usted tiene una movilidad tan alta, digamos a nivel de una empresa, en este caso de una institución, es muy difícil poder tener logros importantes en el tiempo. ¿Por qué? Porque las prioridades cambian, porque las maneras de manejar la institución son completamente diferentes, porque lo que es importante para uno no es importante para otro. Y en realidad lo que sucede es que tampoco hay una línea a lo interno del ministerio, una línea de manejo, una línea de gestión, una línea administrativa fuerte que de alguna manera se sostenga a través del tiempo, independientemente de los cambios que haya en la dirección de la institución, sino que más bien es bastante caótico todo el proceso a lo interno en cada uno de estos cambios. Y entonces cuando usted tiene una realidad, digamos, administrativa de ese nivel, es muy difícil poder obtener logros en el tiempo. Definitivamente que este es un momento donde, y como usted decía al principio, pensando en lo que viene, pensando en una nueva administración, si algún buen consejo le podríamos dar nosotros a cualquiera de los candidatos a presidente y que finalmente va a asumir la máxima responsabilidad del país, que es la presidencia de la República, si algo debería buscar uno es que haya un proceso a lo interno del ministerio, un proceso de cambio liderado por una persona que vaya a durar los 4 años, que se mantenga los 4 años, con un equipo de trabajo los 4 años, con gente que además de que sepa, pues tenga la honorabilidad y la responsabilidad que corresponde. Mientras eso no suceda, mientras el ministerio siga siendo
un proceso de botín político. Hemos tenido aproximadamente, creo que 12 años, si podríamos hacer un recuento, donde ni siquiera hubo un ingeniero a la cabeza del ministerio, hubo abogados, abogadas, informáticos, cualquier clase de profesiones asumieron la responsabilidad del ministerio desde un punto de vista político y no desde un punto de vista técnico, digamos, de competencia técnica en la materia. Nadie se imaginaría un ingeniero civil en el Ministerio de Salud. Ajá. Nadie se imaginaría un arquitecto en el Ministerio de Justicia, pero yo no sé por qué si todo el mundo se imagina a profesionales de otras áreas en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Y esa falta muchas veces de competencia técnica de quien dirige a la institución ha hecho que pasen muchísimos de los problemas que han pasado. Don Guillermo, ¿cómo ve usted el CONAVI? El CONAVI, nosotros lo hemos dicho, fue un gran esfuerzo. Que no lo inventamos nosotros, es lo que en Centroamérica se llama Fondo Vial. En todos los países centroamericanos hay una empresa pública que se dedica exclusivamente a dar mantenimiento. Ahora lo discutíamos fuera de micrófonos, que el CONAVI fue pensado como una empresa para dar solo mantenimiento de obra pública. Se le metió al puro final un inciso que le permitía hacer obra nueva, y eso hizo que se perdieran los objetivos naturales de la institución. Nosotros lo hemos dicho otras veces también, y esto con un objetivo que tiene que tener claro todo el mundo, que es para construir y que el CONAVI sea mejor, ¿verdad? No es para afectarlo de ninguna manera. El CONAVI tiene que dejar de ser una institución reactiva, o sea, que se cae un talud y lo limpio, que hay baches y bacheo. No hay que pensar en un umbral que vaya más allá de 2 años. Con los mismos datos de la evaluación de la red vial de este año, que ese es el 5º informe que hacemos, hay gente que nos ha dicho, qué bueno, con esto vamos a poder planificar el año entrante. No, eso sirve para planificar 10 años de inversión de obra pública en materia de infraestructura del transporte. Entonces, el CONAVI tiene que dejar de ser una institución reactiva, que piense en el corto plazo, tiene que hacer un alto en el camino, respirar y ver lo que Costa Rica necesita, y como lo estamos sugiriendo nosotros junto con el colegio y otras organizaciones, tiene que ser de largo plazo, ¿verdad? Sujeto al MOP como ente que según la Constitución tiene la potestad de imperio en el sector, y igualmente para los que van a ser candidatos y para la gente que va a entrar el año entrante a partir del 8 de mayo, se necesita una política de Estado en materia de infraestructura del transporte. Nosotros no podemos seguir con planes de 2 añitos. Tenemos que pensar en cuáles son las grandes obras que requiere el país, irlas a valorar con la gente, explicarle a todo el país qué es lo que se va a hacer y generar un umbral que no puede ser a 20 o 30 años. Sí hay que pensar en ese umbral, pero tiene que ser un umbral. Antes de 10 años tenemos que tener una red vial, por lo menos la estratégica, en perfecto estado, sin intersecciones, sin semáforos, sin baches, sin riesgo de que se venga una tormenta y se nos caigan todos los taludes o se nos falseen puentes. Ese es un reto país que debe estar en una política de Estado claramente definida, que no la tenemos. Tal vez es importante ahí agregarle que, y para ser también justo, hay que reconocer que en este momento el actual ministro, el ingeniero Pedro Castro, está haciendo un esfuerzo y nos ha consultado a nosotros, a la ANAME, al colegio y a algunas otras organizaciones de la parte privada, la posibilidad de hacer algunos cambios importantes en la ley tanto del CONAVI como del MOP, ante la perspectiva de que ojalá se pudiese aprovechar lo que queda de esta legislatura para por lo menos aprobar esos cambios y dejar, digamos, un esquema diferente y más funcional para la nueva administración que venga. Hemos venido colaborando en eso, creo que ya estamos cerca de tener un consenso, y apoyaríamos definitivamente esos cambios en la legislación que sabemos son absolutamente necesarios para reorientar el proceso a lo interno del CONAVI y del MOP. Ojalá se pudiera aprobar en esta legislatura, pero también todos sabemos que a veces nuestra Asamblea Legislativa es un poco complicada para la aprobación de leyes. Pero más allá de eso, si no es ahora, tendrá que ser al principio de la nueva legislatura. Se hace absolutamente necesario algunos ajustes en la legislación del MOP y del CONAVI para poder dar así entonces una nueva orientación que, como bien decía Luis Guillermo, funcione como esa base legal, digamos, ese marco legal para un nuevo programa país, un nuevo plan país para definir la infraestructura vial que se necesita y que se merece este país, y sobre todo las partes más importantes de esa infraestructura poderlas desarrollar en los próximos 10 años. Desean ustedes ahora que darle un buen consejo a los candidatos y a quien asuma la presidencia a partir de mayo del próximo año, pero démosle hoy un montón de buenos consejos a los candidatos. ¿Qué es lo más urgente en el MOP? Yo creo que, bueno, don Olman lo dijo, creo que está de acuerdo con Luis Guillermo, porque don Olman dijo, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes como jerarca se necesita alguien que sepa el tema, ¿verdad? Usted está de acuerdo. Creo que
podría ser, digamos, el primer acuerdo al que lleguemos como un buen consejo para el nuevo presidente. Y digo presidente porque no hay mujeres candidatas, entonces de fijo será el nuevo presidente. ¿Qué es lo más urgente del MOP? Bueno, ¿qué hacer en el MOP? El MOP hay que reforzarlo, y lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo. Tanto el colegio como nosotros en nuestra labor ordinaria venimos apoyando muchas actividades del ministerio, eso la gente no lo sabe, ¿verdad? Y es bueno decirlo. Incluso tenemos una gran apertura de toda la gente de la Dirección de Ingeniería y otras del ministerio, pero el MOP debe retomar su papel central, ¿verdad? Como ente rector. El CONAVI y los consejos deben estar sujetos a lo que diga el ministerio. Punto. Ellos no deben tomar ciertas decisiones que le corresponden al Departamento de Planificación, le pongo nombre, Departamento de Planificación Sectorial del Ministerio. Desde ahí emana la política, desde ahí emanan las directrices y ya cada quien vea lo que se llama el proyecto en particular, ¿verdad? Eso se ha perdido y se requiere que, y lo hemos venido diciendo, que un 65, un 70% del presupuesto sea basado en criterio técnico. Lo demás podría ser utilizado por el político, que uno lo entiende, que llega por medio de los votos, para ciertos proyectos que él se comprometió con pueblos o con zonas del país en específico. Pero lo demás se maneja no al calor del cambio del ministro, sino con base en planes de ese plan famoso que venimos hablando de 5 o 10 años plazo. Eso es fundamental. Nosotros como grupo, y digo como grupo porque en un esfuerzo conjunto que hemos hecho con el ANAME, con la Cámara de la Construcción, con la Cámara de Consultores, con la OCAEP, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y la Asociación de Carreteras, hemos hecho un manifiesto, varios manifiestos, y hemos sacado algunos documentos, digamos, para orientar ese proceso que viene. Y uno de los documentos, probablemente de los más importantes, es la necesidad de que la red vial tenga una planificación adecuada de cómo va a ser su desarrollo, partiendo de una serie de proyectos que nosotros hemos llamado pivotes, que son los proyectos que ya se están desarrollando, más allá de que sean los que sirven o los que no sirven, pero son los que se están desarrollando. Se ha establecido entonces una prioridad de cuáles son los proyectos que siguen, para que la red vial nacional tenga un sentido, sea un sistema como tal, y no que se haga un proyectito por acá, otro proyectito por allá, y que están totalmente desasociados uno de otros, sino que los proyectos que se vayan generando vayan cerrando, digamos, un mejoramiento importante de la red vial nacional, partiendo de una línea básica que ya Luis Guillermo la dijo, y es que la prioridad 1 son los 2 ejes que cruzan el país, de este a oeste y de norte a sur, las fronteras y los puertos, y a partir de esos dos ejes de desarrollo, ponerlos, digamos, en una funcionalidad y en una capacidad importante y adecuada, pues entonces ir desarrollando toda otra serie de proyectos y de mejoramientos para que la red como tal tenga un sentido, sea sistémica y se pueda programar y planificar adecuadamente su mantenimiento. Eso desgraciadamente hasta ahora no se ha dado. ¿Qué hacemos con las rutas urgentes? Lo más importante, los 2 ejes, porque pensando en los 2 ejes, precisamente en los 2 ejes está la Braulio Carrillo, que en cualquier aguacero se cierra, y el Cerro de la Muerte. Sí, vamos a ver, el Cerro de la Muerte poco a poco se ha venido dejando un poquito de lado porque ya existe la Costanera Sur. Igual es al Cerro de la Muerte hay que ponerle ojo. Es más crítico, como usted acaba de apuntar adecuadamente, la Ruta 32. A la Ruta 32 hay que meterle mano. Y le voy a decir otra cosa que nos hemos dado cuenta, que casi nadie se atreve a meterle mano. Si usted ve, ninguno de los grandes proyectos es en la 32. Incluso ahora pasó, que es un proyecto muy bonito, Cañas Liberia en concreto, 4 carriles, con otros estándares, un magnífico proyecto. Pero nosotros muchas veces dijimos, ¿por qué no se arrancó haciendo Barranca Cañas, que es el embudo ahí, complicadísimo, ¿verdad? Por la trazabilidad de la carretera, por los pesados, por los vehículos pesados que pasan por ahí, etcétera. Bueno, se escogió Cañas Liberia, magnífico. Sigue, deberá haber una prioridad, por ejemplo, para terminar Barranca Cañas, incluso San Ramón Barranca, de nuevo, bien hecha, con esos estándares de 4 carriles, con espaldón, como dice, como hemos venido diciendo, sin que la carretera se caiga cada vez que hay una tormenta. Esas son las grandes prioridades que debe haber, que no se pueden dejar de lado, y sí hay que planificarlas de manera oportuna en el tiempo. Nosotros no podemos, y lo otro, hay que tomar algunas decisiones duras, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estas carreteras, las 4 autopistas grandes, se acercan a San José,
no podemos seguir con aquella idea del siglo XIX de que todas las calles se pierden ahí en alguna callejuela de San José. Hay que pegarlas, ¿verdad? Hay que interconectarlas, sea por circunvalación o por otros medios, túneles, viaductos, a eso hay que diseñarlo. Ya hay algunos planes al respecto, y eso va a implicar que partes de San José va a haber que arrasarlos y expropiarlos y cambiar la edificación que hay, pasar carretera por ahí. Circunvalación sabemos que tiene que tener por lo menos 8 carriles, ¿verdad? De lado a lado, ¿verdad? Y pegar las autopistas grandotas. Eso requiere de decisiones. Bueno, la Florencio del Castillo creo que es la única autopista que yo conozco en el país que pega con pared. Es decir, que usted va a la autopista de un momento a otro, la autopista se acabó. Hay casos muy interesantes, ¿verdad? Y muy obvios de esa falta de planificación. Bueno, usted acaba de decir uno que es clarísimo, ¿verdad? La Florencio del Castillo. Y cuando uno pensaría que el pegar el final de la Florencio del Castillo en Hacienda Vieja con la carretera Zapote, por ejemplo, no es nada del otro mundo. Incluso es un conector relativamente pequeño y hasta que tiene la mayor parte de su derecho de vía guardado o conseguido. Entonces son cosas que uno no entiende. Ahora, a raíz del trabajo que se hizo en el grupo Consenso también, nos dimos cuenta que se estaba desarrollando la carretera San Carlos, ¿verdad? Si fue en la Abundancia, y no estaban desarrolladas las puntas ni de ingreso ni de acceso, ni siquiera diseñadas, ni siquiera incluidas dentro de los empréstitos que se han aprobado para eso. Y entonces el proceso de la conexión de Interamericana hacia Sufón y desde la Abundancia hasta San Carlos, lo que se han dado a llamar las puntas sur y la punta norte, ni siquiera estaban incluidas. A raíz de que el grupo hizo el llamado de atención, de que dijimos de que eso no podía ser, bueno, ya ahora el ministerio ha tomado cartas y ya una ya se incluyó en la construcción, la otra ya se está haciendo se están haciendo los estudios para diseñarlas, pero uno dice, ¿cómo se empezó a desarrollar una carretera si ni siquiera se pensó en el acceso y la salida de la misma? Entonces íbamos a tener una carretera en el 80% y no se podía ni accesarla ni salir de la carretera. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿hasta dónde hemos llegado en la falta de planificación en este país? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para que la gente de verdad se siente y piense de una manera lógica y sensata, ¿verdad? Si no estamos hablando de hacer ingeniería de plasma aquí, ni de llegar a Marte, o el motor de plasma para llegar a Marte, estamos hablando de cosas que tienen que ver mucho con la sensatez, con el sentido común, con un proceso lógico de planificación organizada y ordenada. Vamos a hacer una nueva pausa comercial, la última pausa comercial. Tenemos ya varios acuerdos entre las partes que normalmente y siempre son muy críticas y conocedores del tema. El ministro debe conocer el ámbito, debe ser un especialista. El CONAVI debe obedecer al MOP, digamos que el MOP es el que toma las grandes decisiones. Hay que unir las autopistas de una vez por todas, aunque eso signifique arrasar algunas partes de San José, y hay que ponerle atención a los ejes principales que cruzan el país. Vamos a la pausa y volvemos con Minuto a Minuto. Cuando la noticia trasciende el paso del tiempo y el instante no basta, Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Una realidad compleja exige un análisis profundo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Son las 3:23 de la tarde y estamos en el último bloque de Minuto a Minuto, hoy en una radiografía nacional. Nos quedan 3 minutos nada más de programa y hay 2 temas que quería abordar con don Luis Guillermo Loría y con don Olman Vargas. Y uno es las concesiones, así que lamentablemente les voy a pedir respuestas muy breves. Pero en el tema de las concesiones, ¿qué tiene que hacer el país cuando hemos tenido tan malas experiencias como las que hemos tenido hasta ahora, don Olman? Sí, definitivamente hay que hacer un cambio estructural en el Consejo de Concesiones. La concesión como tal es una herramienta que a nosotros nos parece muy interesante como colegio, que se puede utilizar, que puede ser incluso aplicable en este país. Pero desgraciadamente el Consejo de Concesiones como tal es un cascarón, no es una estructura fuerte, es una estructura muy débil. Es más, muchos de los salarios de la gente que está ahí los paga el CONAVI, ni siquiera tienen un presupuesto propio, y es una estructura muy débil para la complejidad de los proyectos que se manejan por concesiones. Eso ha generado todos los grandes problemas que ya toda la comunidad conoce, de un manejo totalmente inadecuado de los procesos de concesiones, y simplemente por una falta de músculo técnico para poder atender esas responsabilidades que tienen. Entonces, lo primero, por lo menos en nuestra opinión, hay que reestructurar completamente el Consejo de Concesiones, darle la fortaleza que corresponde, darle los profesionales que corresponde, para que entonces sí puedan entrar a planificar y a manejar adecuadamente un proceso de concesión, y no lo que se ha visto hasta ahora, que básicamente lo que se han hecho es que los mismos concesionarios son los que hacen todas las propuestas y al final el Consejo solo les dice que sí. Don Guillermo. Sí, nosotros coincidimos en eso completamente con la posición que acaba de decir don Olman.
Y en el caso ya para finalizar, el impuesto a los combustibles, me comentaban ustedes fuera de micrófono y me asusté de que solo el 25% del impuesto a los combustibles, que es el 31% de los que pagamos todos por cada litro de combustible, se utiliza en mantenimiento de vías. ¿Qué hacer con el impuesto a los combustibles, con la inversión? Bueno, no hay duda que, ahora se está repensando en el proyecto de ley que el señor ministro va a presentarle a la Asamblea Legislativa y al país. Como usted bien apunta, sí hay que distribuirlo adecuadamente. Hay un porcentaje que va a municipios. Desgraciadamente en municipios no todo se usa. Y usted sabe que por la forma en que está organizada la hacienda pública en Costa Rica, lo que usted no gastó el 31 de diciembre lo perdió, ¿verdad? Entonces mucho dinero se pierde. Definitivamente hay que ponerle un ojo y hay que redistribuirlo adecuadamente. Lo que sí no creemos es que el impuesto todo deba ser utilizado solo en proyectos, por ejemplo, la parte que le corresponde al CONAVI, lo que le vaya a tocar, solo en mantenimiento. O sea, queremos que el enfoque sea más en mantenimiento, un poquito en reconstrucción, pero que la obra nueva que le va a pasar al ministerio otra vez, sea hecha con otros fondos, que no salga el impuesto a los combustibles, porque entonces igual vamos a sacarle toda la plata al impuesto y no se va a utilizar para su cometido original. Y tal vez nada más reforzar ahí lo que ya había dicho Luis Guillermo antes, de que ese mantenimiento debe entenderse como un mantenimiento integral de la ruta, que implique el manejo de las obras de arte, de las obras complementarias, del señalamiento, de la seguridad vial, ¿verdad? Que cuando se haga una reparación en una carretera, pues la carretera se deje finalmente en los niveles de funcionalidad y de seguridad que corresponden, no únicamente la reparación de la estructura o de la carpeta de rodamiento o lo que sea, y todos los otros elementos que son muy importantes para el manejo de la carretera quedan ahí completamente de lado o sin atender. En ese sentido debe entenderse ese mantenimiento como un mantenimiento integral en las diferentes etapas en que se genere. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros y compartir esta hora. Y los volveremos a escuchar frecuentemente en nuestros noticieros y en el programa. Bueno, estamos para servirles, muy contentos de estar aquí por la oportunidad, y en cualquier momento tanto la gente de la radio como los ciudadanos pueden acercarse a la NAME, estamos para servirles. Gracias. Nada más cerrar diciendo que para el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y estoy seguro que para la NAME también, todo esto nosotros lo hacemos con un sentido absolutamente proactivo de buscar la mejor el mejor logro, digamos, en el desarrollo de la infraestructura de nuestro país. No lo hacemos por molestar a nadie, que a veces alguna gente así lo piensa, y de verdad que creemos que estamos dando un aporte para ver si las cosas se pueden mejorar. Gracias a ustedes también que nos acompañaron en esta edición especial de Minuto a Minuto. El ministro debe ser un especialista, el CONAVI debe obedecer al MOB, hay que unir las autopistas que llegan a San José, hay que arreglar los ejes, incluyendo la ruta 32, los ejes que cruzan el país. Tiene que haber un cambio estructural en el Consejo de Concesiones para que deje de ser un cascarón, y hay que aumentar la inversión producto del impuesto a los combustibles en mantenimiento de carreteras. Esas son las conclusiones a las que llegamos esta tarde. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Feliz tarde y nos escuchamos mañana. Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.